Hola, soy Alonso García Luis Gael, número de boleta 2023-640-619, y hoy explicaré el circuito no inversor del amplificador operacional por el método de nodos y por el método de mallas. Iniciaremos con el método de nodos. Vemos que tenemos el circuito no inversor del amplificador operacional representado de esta manera y lo queremos pasar de manera de circuito eléctrico para poder analizarlo por el método de nodos y el método de mallas. Entonces, al transformarlo a un circuito eléctrico, nos quedaría de esta manera, donde aquí tenemos una fuente VI, una fuente dependiente ABBD, que vendría siendo lo mismo que V0. Tenemos una resistencia RF y una resistencia RI. La resistencia RI conectada a tierra y en el mismo nodo conectada a RF. Por otro lado tenemos los puntos por los que pasa VD, en los que para resolverlo por el método de nodos estaríamos poniendo una fuente de 0 amperes para poder cerrar el circuito. Entonces, para ya resolviéndolo bueno, vemos también que tenemos aquí dos corrientes, una corriente IFI y una corriente IF0. Entonces, ya resolviendo para el método de nodos, tendríamos tres nodos, que sería el de aquí, que es el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Entonces, por lo que tenemos tres ecuaciones. Entonces, las ecuaciones nos quedarían de esta manera, donde para el voltaje 1 en la diagonal principal, en el voltaje 1 vemos que no tiene ningún elemento, por lo que nos da un valor de 0. El voltaje 2 en la diagonal principal, el nodo 2 en la diagonal principal, vemos que está interactuando la resistencia RI y la resistencia RF, por lo que sería el inverso de estas, la suma de los inversos de estas, que sería 1 entre RF más 1 entre RI. Seguimos en la diagonal principal para el nodo 3, vemos que solo está interactuando la resistencia RF, por lo que sería el inverso de esta, que sería 1 entre RF. Ahora, para el voltaje 2, para los elementos que interactúan entre el nodo 1 y el nodo 2, no hay ningún elemento, por lo que nos da un 0. Y el elemento que interactúa entre el nodo 1 y el nodo 3 también no interactúa nada, por lo que sería un 0. El elemento que interactúa entre el nodo 2 y el nodo 3 sería la resistencia de RF, porque lo que sería la inversa de este, que es menos 1 entre RF. Estos valores serían los mismos que los de esta parte. Ahora bien, del otro lado de las ecuaciones tenemos que para el nodo 1 vemos que interactúa la corriente IFI y está saliendo, por lo que nos da un valor positivo y pasa del otro lado restando, entonces quedaría menos IFI. También vemos que interactúa la corriente ID, vendría siendo la fuente de 0 amperes. Vemos que está saliendo, por lo que pasa del otro lado también restando. Para el nodo 2 tendríamos que solo está interactuando la corriente ID y la cual se está metiendo, por lo que es negativa y pasa del otro lado positiva. En el nodo 3 tendríamos la interacción de la corriente IF0 que se estaría metiendo, saliendo, por lo que nos da un valor positivo y pasa del otro lado como negativo. Así nos quedarían nuestras ecuaciones por el método de nodos, pero también tenemos unas ecuaciones auxiliares, ya que el total tenemos más variables que ecuaciones, por lo que estas ecuaciones auxiliares serán las que nos serán de ayuda. En la primera tenemos que V1 es igual a VI. En la segunda ecuación tenemos que V3 es lo mismo que V0 y es igual a
AB por BD. También tenemos que el voltaje BD es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2. Lo podemos ver aquí en el circuito. Entonces, ahora lo que queda hacer sería sustituir las ecuaciones auxiliares en nuestras ecuaciones del método de nodos. Ya sustituyendo estos valores, bueno, estas ecuaciones nos quedaría de esta manera. Vemos que la columna 1, que vendría siendo la del voltaje 1, todos los valores son 0, por lo que podemos, digamos que eliminar esta columna por el momento y nos quedaríamos simplemente con la columna del voltaje 2 y la columna del voltaje 3. Pero por las ecuaciones auxiliares, el voltaje 3 es AB por BD y el voltaje 2 vendría siendo el voltaje 1, que sería lo mismo que el voltaje I, menos el voltaje D, bueno, VD. Entonces, ya sustituyéndolos, nos quedarían de esta manera. También vemos aquí que ID lo iguale a 0, entonces por lo que ya no está en las ecuaciones. Entonces quedaría de esta manera, simplemente sustituyendo las ecuaciones auxiliares. Fue lo único que se hizo en esta parte. También enumeramos las ecuaciones para poder tener una referencia más adelante. Y bueno, sabemos que pues realmente no nos interesa resolver para las corrientes IFI e IF0, ya que estas no nos darán, pues no nos serán de importancia. Entonces la única ecuación que utilizaremos será la ecuación 2. Entonces, utilizando la ecuación 2, lo que vamos a hacer va a ser resolver para VD. Entonces, lo que se hizo en esta parte de la ecuación, lo único que se hizo fue juntar los términos semejantes eh, que tengan VD. Entonces, vemos que de un lado tenemos 1 entre RF más 1 entre RI por el voltaje I. Esto igual a 1 entre RF por ABBD más 1 entre RF más 1 entre RI por BD. Entonces lo único que hice fue juntar los términos que tengan VD dentro de un mismo lado de la ecuación. Ahora lo que haríamos sería factorizar el VD de la ecuación. Entonces, del lado derecho de la ecuación, del lado izquierdo de la ecuación no tenemos VD, por lo que no se hace nada. Del lado izquierdo tenemos dos términos con VD, entonces se factoriza. Entonces queda que VD está multiplicando a AB entre RF más 1 entre RF más 1 entre RI. Una vez factorizado BD, lo que haremos será despejar de la ecuación BD. Entonces BD nos quedaría como una fracción. Entonces queda 1 entre RF más 1 entre RI por VI del término del lado izquierdo entre AB entre RF más 1 entre RF más 1 entre RI. Como dije, lo único que hicimos fue despejar de la ecuación VD. Ahora lo que haremos será multiplicar por AB de ambos lados y además de eso despejar VI. Entonces, sabemos que V0 es lo mismo, es igual a AB por BD, por lo que si multiplicamos de este lado, del lado izquierdo de la ecuación AB, nos quedaría AB por BD, que sería lo mismo que V0. Entonces, si ya multiplicamos AB de ambos lados, nos quedaría como, y despejamos VI, nos quedaría como V0 entre VI, que es igual a 1 entre RF más 1 entre RI por AB, que fue de lo que multiplicamos de ambos lados, entre AB por AB entre RF más 1 entre RF más 1 entre RI. Bien, esto ya estamos cerca del final. Lo que haremos para dejar la ecuación un poco más, dejarlo en términos de que no sea de fracciones, lo que haremos será multiplicar por 1, o RI por RF entre RI por RF. Entonces, si hacemos esto, pues las fracciones, hay términos de las fracciones que se simplifican. Entonces, nos queda como V0 entre VI es igual a RI más RF por AB entre RI por AB más RI más RF. Lo único que se hizo fue multiplicar la parte del numerador y denominador por RI y por RF. Y pues, como dije, varios términos se simplifican.
Entonces ya lo que queda hacer sería evaluar AB cuando este tiende a infinito y multiplicar todo por 1 entre AB entre 1 entre AB, que vendría siendo un 1. Entonces, si hacemos esta pequeña operación, pues vemos que el AB del numerador se simplifica y queda como un 1. Entonces, y en el denominador eh, se simplifican solo un término, que vendría siendo el de RI, y, y el segundo y tercer término quedarían entre AB. Pero como hicimos que AB tendiera a infinito, pues esto nos quedaría como RI entre infinito más RF entre infinito, y pues esto vendría siendo 0. Entonces, finalmente, V0 entre VI, o es decir, la función de transferencia, nos quedaría como RI más RF entre RI. También esto se podría expresar como V0 entre VI igual a 1 más RF entre RI. Ahora iremos al método de mallas. Pues bien, partimos del mismo circuito, el circuito no inversor, y nos quedaría pues igual que de la forma anterior este circuito, en donde aquí tenemos VI, V0, que es lo mismo que AB, B por BD, RI y RF. También tenemos el voltaje BD, en el cual también tenemos una fuente ID, por la que pasa una corriente ID igual a 0. Y pues para resolverlo por el método de mallas tendríamos dos mallas independientes, las cuales las corrientes, las dos corrientes eh, seguirían una trayectoria en sentido horario. Tenemos la malla independiente 1 y la malla independiente 2. Entonces, por lo que solo nos darían dos ecuaciones. Entonces, ya haciéndolo por el método de mallas, nos quedaría de esta manera como vemos aquí, que nos quedaría R, que en la malla 1 solo interactúa la, la resistencia I, la RI. Ahora, en la malla 2 solo interactúa, bueno, vemos que interactúan dos resistencias, interactúan RI y RF. Para el elemento que interactúa entre la malla 1 y la malla 2, solo tenemos RI y estas van en sentido, estas, para la malla 1 y la malla 2, estas van en sentido contrario, por lo que nos daría un valor negativo para la resistencia. Este valor vendría siendo el mismo que este de acá. Y bueno, para la malla 1 del lado derecho de la ecuación, pues realmente solo vemos que interactúan dos voltajes para la malla 1, que vendría siendo VI y VD. VI va en sentido contrario a la malla, por lo que nos da un valor negativo y pasa del otro lado positivo. VD vemos que va en el mismo sentido que la malla 1, por lo que nos daría un valor positivo, pero pasa del otro lado como negativo. Ahora, para la malla 2, el único voltaje que vemos que está interactuando sería el de la fuente dependiente, que vendría siendo AB por BD. Este está interactuando en el mismo sentido, por lo que, por lo que es positivo, pero pasa del otro lado negativo. También en este caso tenemos una ecuación auxiliar en la que nos daría que la corriente de la malla 1 es la misma que la corriente ID. Y pues ID es igual a 0, que vendría siendo de la fuente de 0 amperes. Ahora lo que queda hacer sería sustituir las ecuaciones auxiliares en las ecuaciones del método de mallas. Al hacerlo, vemos que pues si I1 es igual a 0, pues toda la columna de I1 eh, pues es 0, entonces no nos sirve en este momento. Entonces nos quedaría como menos RI por I2 es igual a VI menos VD.
también nos queda como RI más RF por I2 igual a menos AB por BD. Como dije, lo único que se hizo fue sustituir esta ecuación auxiliar en el método de mallas. Ahora lo que queda hacer sería igualar estas ecuaciones para I2, es decir, despejar I2 de ambas ecuaciones e igualar esas dos ecuaciones. Al hacerlo nos quedaría de esta manera, ya igualando, ya despejando I2 e igualando ambas ecuaciones nos quedaría de esta manera, como VD menos VI entre RI igual a menos AB por BD entre RI más RF. Ahora lo que queda hacer sería resolver para VD. Entonces, en el siguiente paso, lo que se hace simplemente sería despejar los denominadores para que queden términos, para que estos se multipliquen. Entonces, si los despejamos, quedaría de esta manera, como VD menos VI por RI más RF igual a menos RI por AB por BD. Como dije, lo único que se hizo fue despejar los denominadores que pasan multiplicando de ambos lados de las ecuaciones. Después de eso, tenemos que separar estos términos bueno, multiplicar estos términos por este término para que nos quede un término por VD y otro término por VI. Entonces, si lo hacemos, pues simplemente quedaría este término por estos dos términos. Entonces quedaría como RI más RF por BD menos RI más RF por BI igual a menos RI por AB por BD. Como dije, lo único que hicimos fue pues multiplicar este término por estos dos términos. Ahora lo que haremos será factorizar, bueno, juntar los términos semejantes, que vendría siendo los términos de VD, y factorizarlos. Entonces, al factorizar VD, nos quedaría como RI más RF más RI por AB igual a RI más RF por VI. Como dije, lo único que hicimos fue pues, juntar términos semejantes, que sería el de VD, y factorizarlo. Una vez que ya está factorizado VD, pues simplemente queda despejarlo de la ecuación y nos quedaría como RI más RF por VI entre RI más RF más RI por AB. Bien, ya estamos cerca del final, entonces simplemente lo que haremos ahora será multiplicar por AB de ambos lados y despejar VI. Sabemos que V0, bueno, sabemos que AB por BD sería lo mismo que V0. Entonces, al multiplicar del lado izquierdo de la ecuación VD por AB, nos queda como V0. Entonces, y ahora despejando VI del lado derecho de la ecuación al lado izquierdo, pues quedaría como V0 entre VI. Ya la ecuación en general nos quedaría como V0 entre VI igual a RI más RF por AB, que vendría siendo del AB que multiplicamos de ambos lados, entre RI más RF más RI por AB. Ahora lo que queda hacer sería eh, evaluar cuando AB tiende a infinito y multiplicar todo por 1 entre AB entre 1 entre AB. Si hacemos esto, pues vemos que del numerador se simplificaría y AB entre AB pues nos da 1. Entonces queda nada más como RI más RF. Y del denominador quedarían todos los tres términos como entre AB. O sea, es decir, RI entre AB más RF entre AB más RI por AB entre AB. Y vemos que uno de los términos, RI por AB, se simplificaría como RI y los demás quedarían simplemente entre AB. Pero como AB está tendiendo a infinito, estas fracciones nos quedarían como 0. Entonces, finalmente, nos queda que V0 entre VI es igual a RI más RF entre RI. También esto se puede reescribir como 1 más RF entre RI. Si vemos, pues es el mismo, este resultado de la función de transferencia vendría para el método de mallas vendría siendo el mismo que para el método de nodos, que es V0 entre VI igual a RI más RF entre RI, que como dije se reescribe como 1 más RF entre RI.
Bien, eso sería todo de mi parte. Gracias.